Revelado, una hora de relatos escalofriantes sobre lugares malditos y sus horrores ocultos. La noche caía con una negrura espesa, como la que cubría el pequeño barrio periférico de Valeria. Ella, madre soltera, trabajaba en un supermercado, pero las horas de la noche parecían tener un eco peculiar, un murmullo que retumbaba en los pasillos vacíos. Un día, mientras guardaba productos en las estanterías, un grito helado reverberó en su mente. Había escuchado rumores de desapariciones misteriosas que acechaban a su comunidad, sombras que se tragaban a los desprevenidos. Cuidado con Sofía, decía un mensaje anónimo recibido en su teléfono. Un nudo de terror se fue formando en su pecho. Al regresar a casa, los gritos de un niño cercano llenaron el aire, pero en el fondo, ella percibió algo más. Una risa apagada, como si lo oscuro se deleitara en un festín. Esa noche, mientras ponía a Sofía a dormir, la pequeña soñadora le mostró un dibujo, formas retorcidas y ojos vacíos. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. —¿Qué es esto, Sofía? —preguntó con voz temblorosa. —Son sombras, mamá —respondió la niña, con un brillo que no era de este mundo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión se intensificó cuando Valeria comenzó a notar las sombras en los pasillos de su edificio, figuras oscuras que parecían observar, esperando el momento perfecto para acercarse. Cada vez que se cruzaba con el anciano vecino, una sensación de inquietud se apoderaba de ella. Su mirada era profunda, aún más que las sombras mismas. Cuidado, Valeria, hay cosas que no se ven con los ojos, una advertencia siniestra que resonaba en su cabeza. El ambiente se tornó pesado y casi irrespirable. La anciana Rosa, antes un refugio, también comenzó a ser un misterio. Valeria recordaba las viejas historias sobre pactos oscuros, sobre lo que se había escondido bajo la superficie del barrio. ¿Y si Rosa sabía algo? La tormenta se desató aquella noche, los truenos sonaban como lamentos. Valeria decidió que era suficiente, debía confrontar sus miedos. Con el corazón latiendo ferozmente, se dirigió a la casa de Rosa. Al llegar, una puerta entreabierta dejó escapar un soplo de aire frío. Dentro, el silencio era sepulcral. Un retrato antiguo de una familia sonreía desde la pared, pero las sonrisas parecían burlonas. ¿Qué secretos ocultaban aquellos rostros? Valeria sintió que el tiempo se detenía mientras el escalofrío de la verdad la envolvía. —¿Qué has hecho, Rosa? —murmuró, su voz temblando de miedo. La respuesta, sin embargo, parecía flotar en el aire, justo al borde de ser revelada. La historia oscura que rodeaba el barrio aún no había terminado, y Valeria estaba a punto de descubrir un horror inimaginable en su mente. La pregunta macabra resonaba: ¿qué tan oscuro podía ser el secreto de la anciana? Todo estaba a punto de cambiar, pero la verdad podría costarle más que su paz. La oscuridad dentro de la casa de Rosa parecía engullir a Valeria, como si las sombras que tanto había temido se manifestaran en un frío palpable. Cada paso que daba resonaba con crujidos, como si la misma madera del suelo guardara celosamente aquellos secretos horrendos. El aire estaba denso, impregnado de un olor a moho y algo más, algo que la hacía querer vomitar. La habitación estaba decorada con una serie de objetos extraños, estatuas de figuras de aspecto grotesco, velas de cera negra y una alfombra desgastada que parecía esconder más de lo que mostraba. Valeria se sintió observada, no por algún ser humano, sino por la propia esencia de la casa. Las paredes parecían murmurar, susurros ininteligibles que se mezclaban con el retumbar de los truenos. —Rosa, ¿estás aquí? Valeria llamó, cada palabra temblando con la indefensión del miedo. Un silencio sepulcral fue su única respuesta. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, y su instinto le decía que se alejara, pero la adrenalina la empujaba hacia adelante. De repente, una luz parpadeó en el fondo de la habitación, como una estrella que intentara abrirse paso en la negrura. Se acercó, sus ojos abiertos de par en par, y vio una especie de altar. En él, colocados con precisión macabra, había varios retratos, niños, adultos, todos con expresiones congeladas en un terror inimaginable.
Valeria sintió que su estómago se retorcía al reconocer el dibujo que Sofía había hecho. Eran las mismas sombras de aquellos rostros. «¿Qué es esto?», musitó, casi a sí misma, al tiempo que una mano fría tocaba su hombro. Giró bruscamente y se encontró con Rosa, con un semblante decidido pero que denotaba gran tristeza. «No deberías estar aquí, Valeria», dijo la anciana, su voz un susurro rasposo. «Hay cosas que no puedes entender». «¿Qué has hecho? ¿Por qué hay retratos de estos niños?», gritó Valeria, la desesperación nublando su juicio. La anciana cerró los ojos, como si recordara un pasado que no deseaba revivir. «No son solo retratos, Valeria. Son recuerdos de los que se llevaron lo que ha hecho de este barrio su hogar». La revelación resonó en la mente de Valeria como un eco. ¿Quién se los llevó? «Ellos», susurró Rosa mientras señalaba la oscuridad de la esquina de la habitación. El corazón de Valeria se detuvo al ver que las sombras comenzaban a tomar forma, figuras distorsionadas que se arrastraban hacia ellas, sus ojos vacíos fijados en la madre y la niña. «Debes huir, ahora». «Por tu hija», instó Rosa, pero era demasiado tarde. Las sombras se acercaban, sus formas cambiantes emitiendo un murmullo que vibraba en los huesos de Valeria. El terror la abrumó, y de un salto, se lanzó a la salida. Pero las sombras la rodearon, cercándola, atrapándola en una pesadilla de su propia realidad. Con cada aliento, el aire se volvía más pesado, y los ecos de risas infantiles se mezclaban con el murmullo ominoso de las sombras. «Sofía», gritó Valeria, mientras la pequeña, que había comenzado a aparecer en la entrada, se quedaba paralizada por un terror visible. La oscuridad parecía alimentarse de su miedo, y Valeria sintió que su mundo se desvanecía, una sombra más en el vacío. Las sombras se abalanzaron sobre ellas, y un grito desgarrador rompió el silencio, desvaneciéndose en la tormenta exterior. La risa apagada se convirtió en un coro, un eco de los que habían desaparecido antes que ellas, ya unidas a la oscuridad. El piso tembló bajo sus pies, mientras la existencia del barrio se tambaleaba. Todo estaba por cambiar de una manera que Valeria nunca imaginó. Todo lo que había conocido, todo lo que amaba, estaba a punto de revelarse, y en el fondo, una nueva pregunta comenzaba a surgir: ¿quién sería la próxima sombra en ser olvidada? El grito de Valeria se ahogó en la negrura, mientras las sombras la envolvían como una serpiente lista para devorar a su presa. No había forma de escapar, y el eco de su desesperación resonaba en la habitación, mezclándose con las risas distorsionadas que parecían provenir de un pasado olvidado. Las figuras se acercaban, sus contornos desdibujados y amorfos, como si el horror que representaban no necesitase una forma. Valeria, acorralada por la muerte sin rostro, sintió que las paredes se encogían a su alrededor, aprisionándola. En un último intento por proteger a Sofía, la madre se agachó, alargando sus brazos hacia la niña que, aún en la entrada, permanecía inmóvil, mirándola con ojos repletos de miedo. «Sofía, ven aquí, rápido». «No te quedes ahí», gritó Valeria, su voz ahora rasposa, desgastada por el terror. Las sombras parecían haberse contagiado del pánico de la pequeña, y el murmullo se tornó más agudo, como un eco de la ansiedad que llenaba el espacio, pero la niña no respondía. Sus ojos continuaban fijos en las sombras, absorbidos por un hechizo que desafiaba la razón. Un pánico frío se apoderó de Valeria, dándose cuenta de que no solo debía liberarse ella, sino también salvar a su hija de ese destino aterrador. Sin tiempo que perder, Valeria corrió hacia Sofía, apenas notando la sensación helada que se filtraba por su piel. Las sombras se estiraban, pulsantes, como si quisieran probar su vitalidad, como si fueran seres con hambre. «Sofía, ven», suplicó, extendiendo su mano. La niña finalmente pareció despertar, y dio un paso adelante. Pero en ese momento, una figura oscura se lanzó hacia Valeria con una velocidad aterradora. La madre no tuvo tiempo de reaccionar, la sombra la golpeó con tal fuerza que la hizo caer al suelo, con un golpe seco. El contacto la dejó sin aliento, y en el instante en que miró a su alrededor, vio como varias sombras más se abalanzaban sobre Sofía, intentando atraparla. La imagen desgarradora de su hija luchando contra el oscuro abrazo de lo desconocido perforó el corazón de Valeria. «No», gritó, levantándose en un impulso feroz, incluso cuando un frío glacial se apoderaba de su cuerpo, dificultando el movimiento. Olvidando el dolor, se lanzó hacia su hija, cada fibra de su ser clamando por protegerla. Las sombras retrocedieron momentáneamente, confundidas por la fuerza del amor maternal. Cuando finalmente logró tomar la mano de Sofía, se sintió aliviada, pero el alivio fue efímero.
Una presión creciente comenzó a rodearlas, mientras las sombras tensaban su abrazo más feroz. Valeria sintió que el alma de su hija se desvanecía, atrapada en el centro del torbellino oscuro. Tengo que alejarme de aquí, pensó, arrastrando a Sofía, mientras intentaba encontrar una salida. Giraron, buscando la puerta, pero ahora todo parecía distorsionado, las paredes iban y venían, el espacio se retorcía, transformándose en un laberinto imposible. Los espasmos de las sombras se intensificaron, emitiendo un coro de lamentos que comenzaban a rasgar la mente de Valeria. La vieja casa parecía cobrar vida, y con cada paso, la desesperanza se ataba a su corazón, envolviéndola como una telaraña. Justo cuando estaban a punto de perder toda esperanza, Valeria se detuvo al percibir una grieta en la pared, una entrada apenas visible entre las sombras. Glorificada por la urgencia del momento, se lanzó a ella, la adrenalina corriendo por su cuerpo. «Sígueme, Sofía», ordenó, sintiendo que las sombras buscaban aferrarse a sus pies. Sin mirar atrás, cruzaron la frágil grieta, y como si los mismos muros se resistieran a su escape, Valeria sintió como una mano helada la atrapaba del tobillo. «Mamá», gritó Sofía, llena de pánico. Alrededor de ellas, el aire se tornó todavía más espeso, y los ecos de los niños perdidos comenzaron a resonar, sus lamentos mezclándose con un grito en conjunto que parecía conocer sus nombres. La grieta era un camino de escape, pero a medida que se acercaban a ella, Valeria sintió que algo más oscuro se movía detrás de ellas. «¿Qué quieres de nosotras?», preguntó ella al viento, casi suplicando por una respuesta. La única respuesta fue un susurro frío que recorrió su espalda, cortante, como un cuchillo afilado. Las sombras se lanzaron con furia, el terror tornándose tangible. «Valeria». La voz de Rosa, fuerte y decidida, resonó en el silencio. «No te detengas». En ese instante, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar, y la casa pareció tambalear con cada eco de los pasos de las sombras. ¿Podrían encontrar la salida antes de que fuera demasiado tarde? Valeria apretó la mano de su hija, con la esperanza de que el amor fuera suficiente para vencer la oscuridad que amenazaba con tragarlas, y en ese momento de expectativa, una nueva pregunta se formaba: ¿qué precio tendrían que pagar para escapar de las sombras? Valeria sintió como el suelo temblaba bajo ella, como si la casa tuviera sus propios latidos, en respuesta al terror que emanaba de las sombras. «Rápido», Sofía instó, mientras las paredes a su alrededor parecían cerrarse. Con cada segundo, la grieta se hacía más estrecha, su luz parpadeando como un faro perdido en medio de la tormenta. La niña, aún paralizada por el miedo, finalmente movió sus pies, pero un jaguar ágil de oscuridad se lanzó hacia ellas. Fue un destello negro, lujurioso, y Valeria no pudo evitar gritar al ver que algo oscuro y anguloso se acercaba a su pequeña. Con un impulso desesperado, la madre giró, arrastrando a Sofía consigo. No tenían tiempo. Las sombras eran voraces, y Valeria podía sentir el frío helado a su alrededor como un manto que quería cubrirlas. La grieta parecía un túnel hacia la salvación, pero a su vez una trampa llena de incertidumbre. «No puedo perderla», pensé mientras miraba a su hija en la penumbra. La expresión de Sofía reflejaba un miedo tan puro que le rompía el corazón. «Sal, ahora», gritó, empujando a Sofía hacia adelante, sintiendo como la presión detrás de ellas aumentaba. La niña, con los ojos desorbitados, corrió, y Valeria la siguió, pero no todos los pasos que daba parecían avancen. Era como correr en un sueño, donde siempre había un impedimento, una pesadilla que no podían dejar atrás. La casa vibraba nuevamente, y el eco de una risa macabra brotó del aire. Era un sonido familiar, como el eco de risitas infantiles en los días de verano, pero distorsionado en un tono de burla que punzaba el alma. «Valeria, Valeria», repetían las sombras, sus voces enredándose entre sí, emergiendo de una burbuja de sufrimiento que habían tejido en la casa. «Cállense». Valeria gritó, sus ojos ardiendo con furia y miedo. Pero las sombras parecían disfrutar de su angustia. De repente, algo la hizo titubear. Un susurro familiar. «Rosa». La voz de su amiga resonaba en los rincones oscuros, llamándola desesperadamente. «Sigue adelante, tú puedes». Con esas palabras, Valeria reunió otra vez sus fuerzas, tirando de Sofía hacia la grieta. Justo cuando estaban a punto de cruzar, una sombra alargada emergió, como una serpiente dispuesta a tragarlas. Valeria sintió que una mano helada la rozaba en la cadera. «No», gritó mientras una corriente de dolor atravesaba su brazo. «Mamá». Sofía dio un paso atrás, asustada por la oscuridad que se acercaba.
Valeria sintió que su hija estaba a punto de ceder al terror. La grieta ya no era solo una luz, era su única opción. Sofía, por favor. La urgencia en su voz era palpable. Con un último empujón, las sombras parecieron vacilar por un momento, desdibujándose en un intento de retenerlas. Valeria arrojó un vistazo atrás justo a tiempo para ver un rostro, un destello familiar entre las sombras. Era la abuela de Rosa, conocida por sus advertencias sobre el lugar. No se queden, gritó, su voz mezclándose con el lamento de las sombras. En ese instante, cuando el terror alcanzaba su punto álgido, un destello de luz surgió de la grieta. Valeria tomó la mano de Sofía y, con un impulso final, se lanzó hacia la salida. La luz las envolvió, y el abrazo oscuro se sintió como un cortante susurro al despedirse. Cayeron de golpe en un lugar distinto. Un largo silencio las envelopó y, cuando Valeria se reincorporó, se encontró en un corredor polvoriento, con paredes cubiertas de antiguos retratos. Todos los rostros parecían vigilarla, y algo en el aire era distinto. No estaban en la misma casa, pero el miedo la consumía de igual forma. ¿Dónde estamos, mamá? La voz de Sofía, frágil y dudosa, hizo eco en el oscuro pasillo. Era un lugar desconocido, lleno de murmullos que parecían llamarlas. Y si el abrazo oscuro se había ido, sabía que lo peor aún no había pasado. Al final del corredor, una puerta se entreabrió. Una sombra dejó escapar un susurro. Bienvenidas de nuevo. Ambas se quedaron paralizadas, la pregunta latente en sus mentes, ¿era esto un nuevo comienzo o simplemente un paso más hacia una oscuridad aún más profunda? La puerta se abrió lentamente, dejando escapar un aire denso y frío que arrastró consigo un susurro apenas audible, como si 1000 voces se amontonaran en un grito ahogado. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No, no murmuró. Su instinto le decía que la luz no era un salvoconducto, sino un anzuelo en esta trampa retorcida. ¿Mamá? Sofía miraba a su madre con un temor palpable, sus ojos reflejando el eco de los pasillos. No entremos, pero era demasiado tarde. La curiosidad y el terror las habían llevado a este umbral, donde la penumbra y la promesa de lo desconocido se entrelazaban. Valeria, con el corazón disparado, giró la cabeza hacia los retratos. Los rostros, una mezcla de alegría y tristeza, parecían cobrar vida. Les sonreían dulcemente mientras sus ojos la atrapaban, irresistibles. Debemos irse, Sofía, dijo Valeria, aun mientras su cuerpo se movía hacia la abertura. No podía permitir que su hija sintiera el mismo terror que ella. Sin embargo, una fuerza invisible pareció empujarla hacia adelante. La sombra del pasillo se alargaba, inundándolo todo de una quietud inquietante. La puerta, ahora completamente abierta, las invitaba a cruzar el umbral. A medida que entraban, el aire se volvió más denso, como si estuvieran nadando a través de un mar oscuro. La luz era tenue, pero lo que podían distinguirles heló la sangre. El cuarto estaba repleto de objetos desmoronados y viejas pertenencias, vestigios de otros que habían estado atrapados aquí antes. Juguetes rotos, espejos ennegrecidos y un espejo de pie en un rincón que reflejaba algo más que su imagen. ¿Ves eso, mamá? Sofía apuntó con dedos temblorosos hacia el espejo. Valeria se acercó, reticente, y lo que vio la sorprendió. Dentro del cristal, la silueta de una mujer angustiada se dibujaba cada vez más nítida y reconocible. Era Rosa, su amiga, que parecía atrapada en un grito mudo, el rostro lleno de desesperación. ¿Rosa? Valeria se acercó, pero el sonido se desvanecía antes de alcanzar el cristal. La imagen de su amiga se desdibujó en un borrón gris. ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde estás?, preguntó, golpeando el vidrio con la palma de su mano. La respuesta vino del otro lado, en forma de una risa fría, que giró como un eco en el cuarto. Ella nunca escapará. Ninguno de ustedes lo hará. La voz se deslizó como un susurro veneno, un sonido que se descomponía en ecos de risitas infantiles, distorsionándose en una burla aterradora. Valeria sintió que su corazón se detenía. Sofía, tenemos que salir de aquí. La urgencia llenó su voz mientras giraba hacia la salida, pero el pasillo cerraba a su alrededor como un abrazo mortal. La niña se había quedado paralizada de nuevo, sus ojos fijos en el pecho de la habitación, donde una sombra mayor comenzaba a tomar forma. Era una figura oscura, con una presencia imponente y tentáculos de oscuridad que se extendían en direcciones inquietantes. Valeria, desbordada de pánico, tomó a Sofía de la mano. «Corre, ahora».
Mientras retrocedían, la sombra empezó a murmurar, sus palabras sonaban como un canto ritual. Siempre están de vuelta. La casa no las deja ir. La voz se entrelazaba con un viento gélido que parecía cortarles la piel, las cosas comenzaron a desmoronarse a su alrededor. Los objetos quebradizos se movían, como si la casa respirara con ellos, preparando su consumo. No. Valeria cerró los ojos, como si así pudiera borrar aquel horror, con un grito que retumbó en su cabeza, todas las luces se apagaron de golpe. Un silencio aterrador que se extendió. Valeria abrió los ojos. Ella y Sofía estaban solas en la oscuridad, pero no estaban solas porque el murmullo de la risa helada seguía resonando en el aire, acercándose, cada vez más. ¿Mamá? La voz de Sofía temblando era un hilo en la niebla de miedo que les rodeaba. Pero Valeria no pudo contestar, porque en la oscuridad algo se movía, algo que no podían ver, pero que sentían cada vez más cerca y entre el eco de risas perturbadoras, una voz, profunda y resonante, susurró al oído de Valeria, es hora de jugar. Un estremecimiento recorrió la piel de Valeria al escuchar esas palabras. El terror no solo la paralizaba, sino que también la llenaba de una desesperación que la empujaba hacia la acción. Luchando contra la sombra que se cernía sobre ellas, tiró de la mano de Sofía, casi arrastrándola hacia el pasillo que aún parecía abierto, pero cada segundo que pasaba el aire se hacía más pesado, como si el mismo lugar intentara retenerlas. De repente, un chirrido agudo perforó la oscuridad, como si un objeto viejo y oxidado estuviera cediendo bajo un peso que no debería soportar. Valeria giró la cabeza, y en el rincón más sombrío del cuarto, vio como el espejo de pie, que antes parecía tan inerte, ahora comenzaba a vibrar levemente. La superficie del cristal ondulaba en un movimiento líquido, agitando los ecos de espejos rotos que se burlaban de ellas. «No mires, Sofía». Valeria apretó más la mano de su hija, sintiendo sus dedos helados. «Debemos salir de aquí», pero mientras retrocedían, la risa resonante crecía en intensidad, y pronto pudo distinguir murmullos cambiantes entre las risas, fragmentos de voces que parecían conocidos, lejanos pero familiares. Era un canto de advertencia. «¿Qué está pasando?», Sofía preguntó, su voz ahora una mezcla de confusión y miedo, y a Valeria le dolía el corazón al ver la angustia en su rostro. «Tengo miedo, mamá». «No tengas miedo, Sofía. Lo superaremos», pero Valeria sabía que solo eran palabras. La chispa de esperanza se desvanecía ante cada llamado oscuro que emergía de las sombras. De repente, como si fueran empujadas por un viento fuerte, ambas fueron desviadas del camino claro hacia la puerta. La figura monstruosa avanzaba, sus tentáculos alargándose y arrastrándose por el suelo, como raíces buscando algo que devorar. Valeria podía sentir la fría caricia del horror deslizarse por su pierna mientras trataba de alejarse, pero algo la mantenía anclada, como si el suelo mismo estuviera atrapándola, reclamándola. «¡Corre!». Valeria huyó, dándose vuelta para jalar a Sofía, que ahora parecía casi hipnotizada, mirando el espejo. La imagen de Rosa resurgía, y detrás de ella, sombras comenzaron a tomar formas grotescas, ojos inyectados en sangre que la observaban desde el otro lado de la superficie. Las risas se retorcían en un coro de agonía que resonaba en la cabeza de Valeria. «¿Por qué no vienen? Ayúdenme». Rosa parecía suplicar, su imagen distorsionada desgarrándole el alma a Valeria. Por un momento, cada parte del cuerpo de Sofía brillaba con la tentación de acercarse al espejo, cada sílaba en el aire redondeada por el deseo de entender, de conectar. «No, Sofía». Valeria la sacudió, sacando a su hija de aquel trance. «No la mires». Su voz penetró como un puñetazo. Fue suficiente para que Sofía finalmente soltara el hilo del encantamiento y corriera hacia su madre. La sombra creció, así que Valeria giró, no mirando detrás. A cada paso que esa entidad daba, el eco reverberaba en su mente, convirtiéndose en un canto monótono. Antes, ya bien se hicieron más claras las voces del pasado, y cada una de ellas era un eco de las almas que habían estado atrapadas aquí, mujeres, niños, familias completas. Justo cuando estaban a punto de cruzar el umbral, una puerta se cerró en el otro extremo del pasillo, creando un estruendo ensordecedor que les hizo temblar. El espacio se encogía como si la casa decidiera aplastarlas. En la penumbra, la risa se detuvo, y una voz atronadora anunció: «El juego ha comenzado y solo uno puede ganar». Valeria sintió que la respiración se le cortaba. Una sombra se abalanzó hacia ellas, y tan rápido como un parpadeo,
todo se volvió negro otra vez. Cuando los ojos de Valeria finalmente se abrieron, se encontró en un lugar distinto, un salón despojado de luz, y ahí, entre lo que parecía ser una colección de rostros perdidos, estaban cientos de ojos, mirándola. Susurros en un idioma extraño rozaban sus oídos. ¿Dónde estaban ahora? ¿Y qué había pasado con Sofía? El corazón le latía desbocado, cuando una voz susurró justo detrás de ella: no hay escapatoria, Valeria. Esta vez es tu turno de jugar. ¿Podrá Valeria rescatar a su hija en un juego donde las reglas son mortales? Valeria no pudo evitar mirar a su alrededor, asustada, tratando de orientarse en aquel salón en penumbras. Las sombras danzaban a su alrededor, formando figuras grotescas que parecían murmurar en un idioma que no podía entender. Cada paso que daba resonaba en el silencio opresivo, como si la casa aprobara cada sonido, cada deseo de huir. Tenía que encontrar a Sofía, pero en ese momento, esa única idea se tornaba un desafío casi imposible. Los ojos la observaban, la seguían con una intensidad que la hacía sentir desnuda ante el horror. Era como si cada una de esas miradas careciera de vida, pero poseyera un conocimiento infinito sobre su destino. Las figuras perdidas comenzaron a acercarse, sus rostros vagamente familiares. Valeria sintió un escalofrío recorrerla. Recordó los rostros de amigos y familiares que la habían dejado, y la angustia aumentó en su pecho. Sofía, gritó, la voz quebrada, resonando en el aire estancado. Pero, el eco regresó como una burla, cayendo en un silencio aún más ominoso. La voz que había oído antes reverberó de nuevo, ahora más fuerte: para ganar, debes perder. ¿Estás lista para el sacrificio? Valeria sintió su corazón latir con furia. ¿Sacrificio? ¿De qué hablaban? Tenía que escaparse, no podía permitir que su hija fuera parte de ese juego. Adelante, las sombras comenzaron a girar, creando un vórtice de oscuridad. En el centro, podía vislumbrar una figura, la misma que había visto antes, la que los tentáculos le habían mostrado, la misma monstruosidad que se alimentaba del miedo. Valeria sintió que el aire se le escapaba lentamente, como si esta entidad absorbiera su aliento. Cada trazo de valentía, sudor helado se deslizaba por su espalda mientras ella se obligaba a moverse. Miró hacia atrás, deseando que Sofía estuviera a su lado. Pero la soledad la aplastó en el instante que volvió a ver a las sombras acercarse, divididas por la risa que se convertía en gritos de agonía. Las almas buscan la libertad. Uno de los rostros murmuró, su voz rasposa y quebrada. Pero solo hay una salida. Solo uno puede volver. Valeria apretó los dientes, asfixiada por la presión de la presión, sentía que las paredes se cerraban. ¿Qué quieres de mí? Su pregunta se perdió en el murmuro colectivo que la rodeaba. Debes decidir. Otra voz se entrelazó en el caos. Un alma por otra, el sacrificio por la vida. Valeria sintió que su cuerpo temblaba ante la gravedad de las palabras. No, no puede ser, murmuró para sí misma, aterrorizada ante la idea de tener que elegir entre ella y su hija, atrapadas ambas en ese juego espantoso. Sofía, mi niña, debo encontrarte. Cerró los ojos, orando, aferrándose al hilo de esperanza que le quedaba, pero la oscuridad la envolvía rápidamente. Y justo antes de que todo se sumergiera en el silencio, escuchó una risa distante, y una imagen se plasmó en su mente: Sofía, riendo, en un jardín. Valeria sintió una punzada de amor y desesperación. Cuando volvió a abrir los ojos, las luces cegadoras de una habitación iluminaban su rostro. Un reloj marcaba el tiempo, y en la penumbra, un rostro conocido se perfilaba. Era Sofía, pero había algo en su mirada que no encajaba. La voz del juego resonó de nuevo: la hora se acaba. Decide. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mundo se estuviera desmoronando. Se aferró a la mano de Sofía, pero ¿quién era en realidad? ¿Era su hija, o un reflejo del deseo maldito? Las sombras se acercaban, y un grito resonó en su cabeza: ¿qué estás dispuesta a sacrificar? Era su momento de decidir y el terror comenzaba a ascender de nuevo. ¿Qué haría Valeria? Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, ambos rostros se confundieron en una marea de gritos, un susurro ominoso se apoderó del ambiente: la única forma de ganar es perdiendo. ¿Qué elegiría Valeria en ese último instante? Las luces brillantes se apagaron de repente, dejando a Valeria y a la figura de Sofía en un abismo de tinieblas. En el fondo, la risa se desvanecía, dejando un eco hueco que le hacía temblar las rodillas. Las sombras, antes meras observadoras, habían tomado un carácter amenazante, acercándose como un mar de olas oscuras.
El tiempo se había detenido, el horror latía alrededor de ellas como un ser vivo. ¿Sofía? Valeria intentó pronunciar su nombre de nuevo, pero la voz le salió quebrada, casi inaudible en el abismo. La figura que tenía a su lado pareció titubear, y por un momento, sus ojos reflejaron un destello de la niña que había sido, la inocente Sofía llena de vida. Pero ese destello se extinguió, dejando solo un vacío aterrador. Elige, mamá, dijo la figura con una voz que retumbaba como el eco de 1000 gritos. ¿Tú o yo? ¿Cuál es el que vale más? Valeria sintió como si el aire se le escapara, como si el mundo estuviera colapsando a su alrededor. Un sudor frío la envolvía, y podía sentir cada latido de su corazón resonando con el eco de las palabras. No podía pensar. Las imágenes de su vida, de cada abrazo, cada risa compartida con Sofía se agolpaban en su mente, y el dilema la aplastaba. «Deja de jugar con nosotros», gritó, la desesperación llevándola a un punto de quiebre. «Eres mi hija, no te dejaré ir». La risa de la figura se transformó en un gemido que resonó en la oscuridad. Las sombras a su alrededor comenzaron a cambiar, sus formas deformadas se tornaron en caras conocidas que lloraban y gritaban desesperadas. Una sinfonía de sufrimiento. «Míralas. Están atrapadas como tú y yo. ¿Vas a dejarlas caer?» La voz que antes sonaba a la de su hija, ahora se distorsionaba, adquiriendo un tono burlón y siniestro. «¿Qué harías para salvarte? ¿El amor más profundo o tu propia vida?» Valeria sintió que sus rodillas cedían, anclada al suelo, atrapada en su horror. Las súplicas de las sombras, los rostros sumidos en la agonía, parecían querer descifrar su alma, hacerla caer en la desesperanza. Miraba las caras de aquellos que amaba y que había perdido, y la rabia y la tristeza se agolpaban en su pecho. «No voy a sacrificarte», Sofía nunca decía, aunque el peso de su propia afirmación comenzaba a resquebrajar su determinación. «No me obligues a hacerlo». El ambiente giró, y un viento helado la golpeó. Las sombras avanzaban, susurrando, un alma por otra. La presión era imparable, y Valeria sabía que necesitaba tomar una decisión. Entonces, entre el abismo, sintió un hilo de conexión hacia Sofía. El amor maternal la arrastró hacia su hija. «Te elijo a ti, te elegiré siempre. Por ti lucharía contra todas las sombras del infierno». Sus palabras se vieron interrumpidas por el grito desgarrador de la figura, que se desvaneció como un eco, dejando el silencio a su alrededor. La habitación cobró vida de nuevo, transformándose en un laberinto de espejos donde se reflejaban visiones aterradoras de otras realidades. Pasillos imposibles se extendían a su alrededor, cada uno un susurro de lo que pudo ser, pulsando con una energía oscura. Los rostros de sus seres queridos se mezclaban entre las sombras, mirándola con expectativa. «Ahora, decide», resonó una voz omnipresente en el aire. Mientras el tiempo seguía corriendo, Valeria sintió que el mundo giraba descontrolado, y con cada golpe de su corazón, la angustia se intensificaba. «¿Qué debo sacrificar?», murmuró, mientras el reflejo de Sofía aparecía una vez más en uno de los espejos. Su mirada mostraba una mezcla de esperanza y terror. «¿Eres real? ¿O eres una ilusión para vulnerarme?». El reloj seguía marcando los segundos, y Valeria sabía que su respuesta tendría consecuencias inimaginables. Mientras las sombras empezaban a cerrar lentamente el laberinto, un nuevo grito resonó, y esta vez era su propio. ¿Acaso elegiría el amor o la supervivencia? Las luces parpadeantes comenzaron a apagarse lentamente, y como en una pesadilla, las sombras giraron, acercándose cada vez más a ella. Era la hora de decidir un sacrificio o el miedo mismo. ¿Qué pasaría cuando el corazón dejara de latir y las sombras finalmente capturaran lo que más amaba? La presión en el aire era casi palpable, y Valeria sintió que la oscuridad pulsaba a su alrededor. Los espejos se movían, distorsionando la realidad, reflejando imágenes de un mundo que nunca había querido ver. Sus seres queridos la miraban con ojos suplicantes, y en sus miradas había una mezcla desgarradora de amor y desesperación. El tiempo estaba a punto de agotarse. Las sombras avanzaban, acercándose cada vez más, con una intención voraz. «Elige», repetían, y su voz era un rugido sordo que resonaba en su pecho. Valeria sabía que esa decisión era más que un juego, más que una simple elección entre dos almas. Era una sentencia, una condena que cambiaría su vida para siempre. «No. No quiero elegir», gritó, su voz resonaba en la insondable oscuridad. Pero la realidad escurridiza a su alrededor parecía burlarse de su angustia.
Los espejos reflejaban sus peores miedos, la imagen de Sofía desapareciendo en las sombras, sus risas ahogadas por el lamento de las almas atrapadas. En ese momento, el eco de aquellas risas se tornó un grito desgarrador que penetró su corazón. Entonces, una visión emergió entre las imágenes distorsionadas. Allí estaba Sofía, pero no eran solo reflejos, era una ilusión real. Valeria sintió que el amor la guiaba hacia aquella luz en medio del horror. Sin embargo, también percibió el peligro que la acechaba, como un depredador que aguardaba la oportunidad adecuada para atacar. «Déjame venir contigo, mamá», susurró Sofía en la imagen, su voz era suave pero cargada de anhelo. Valeria sintió un ardor en su pecho, y la mirada de su hija la atravesó como una espada. Podría arriesgarse a perderla una vez más. Las sombras, burlonas, comenzaron a reírse, resonando como un eco interminable. «¿Cuánto cuesta tu amor?», cuestionaban, acercándose aún más, llenando todo con su aliento helado. Valeria retrocedió, la desesperación la empujaba hacia una esquina, y sabía que la única salida era la elección que nunca quiso hacer. «Si te elijo a ti, ¿qué pasará con los demás?», cuestionó, su voz casi un murmullo. Sin embargo, las sombras no respondieron. Solamente sonreían, un gesto siniestro que le erizó la piel. «Es ahora o nunca», pensó, sintiendo que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. La presión sobre su pecho se hacía cada vez más intensa, y un terror primario invadió su mente. ¿Podría arriesgarlo todo por su hija, aún sabiendo que otros podrían pagar el precio? Valeria recordó a su madre, a su padre, a todos los que había perdido en esta oscuridad. Con el corazón a 1000 por hora, finalmente expresó lo que había estado elaborando en su mente. «¿Qué pasará si elijo quedarme yo?». Su voz resonó, pero aunque proyectaba confianza, una oleada de miedo la inundó. Las sombras se rieron de nuevo, un sonido escalofriante que retumbó en sus oídos. «Tu amor no lo salvará, Valeria», respondió una sombra, sus movimientos eran fluidos, parecen burlarse ante su resolución. «¿Preferirías estar aquí para siempre? Esa decisión podría condenar lo que más amas», y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Sofía miraba a su madre con esperanza y miedo, como si ya supiera la verdad que Valeria aún no podía ver. La presión del reloj seguía haciendo tic-tac, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Los murmullos de las almas atrapadas se convirtieron en gritos, un lamento colectivo que desgarró el silencio. Valeria sintió como su corazón se apretaba. Debía decidir, aunque no estaba segura de qué elegiría. «Nada será igual», pensó, sumida en un estado de incertidumbre. Las sombras se acercaron aún más, listas para reclamar su tributo. La ilusión de Sofía se desvaneció, quedando solo un eco en el aire, y el terror apretó su garganta. Sus ojos, ahora fijos en el orden fracturado del laberinto, comenzaron a vislumbrar la escalofriante verdad. ¿Cómo podría salir de aquel horror sin perder lo más sagrado, como un trozo de sí misma? Y entonces, mientras las luces parpadeaban una vez más y la oscuridad era abrumadora, un grito desgarrador resonó, robándole el aliento. La respuesta a su dilema estaba más cerca de lo que pensaba, pero la revelación podría costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. Estaba lista para enfrentar no solo lo que había perdido, sino lo que podría perder aún más. Finalmente, antes de que el laberinto de sombras la atrapara completamente, las palabras resonaron en su cabeza: «La verdadera elección es siempre un sacrificio». «¿Cuál estás dispuesta a hacer?». Con el tiempo corriendo, Valeria tuvo que enfrentar su propia oscuridad, porque un sacrificio podría no ser suficiente. ¿Qué despertaría en ella esta vez? Valeria se encontraba de nuevo en el laberinto de sombras, sintiendo la presión a su alrededor como un abrazo asfixiante. Las voces ecos resurgían en su mente, recordándole el sacrificio que tendría que hacer. Pero ya no podía permanecer en la indecisión. Observó a su alrededor, intentando encontrar un camino lejos de la oscuridad y las risas que parecían burlarse de su angustia. «Sofía», gritó una vez más, esperando que su hija respondiera. Pero la soledad la rodeaba, y el pánico comenzó a consumirla. No podía dejar de pensar en su hija, debía encontrarla y hacer lo que fuera necesario para protegerla. Solo el amor puro podía liberarles a ambas del horror. La voz profunda resonó en el aire helado: «¿Estás lista para elegir?». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Qué significaba eso? La idea de perder a Sofía era un dolor que jamás podría soportar. Debía encontrar la manera de revertir todo. Recordó las palabras de Rosa, las advertencias sobre lo que acechaba en la oscuridad,
y todo cobró sentido. Ahí estaba la clave, el amor podría ser su salvación. Decidiendo arriesgar su propia vida, finalmente gritó, «Te elijo a ti, Sofía. Siempre elegiré protegerte». El eco de sus palabras resonó, y en ese instante, las sombras comenzaron a moverse, gritando de rabia, desdibujándose ante la poderosa luz del vínculo materno. Valeria sintió que la presión alrededor de su corazón se aliviaba, y alzando los brazos, la luz brilló desde su interior, iluminando el laberinto y dispersando las sombras que se aproximaban a medida que la luz tomaba forma. Valeria vio a Sofía al otro lado, rodeada de oscuridad, sus ojos brillando con la chispa de la esperanza que su madre le había devuelto. Con un fuerte impulso, Valeria corrió hacia ella, extendiendo la mano. «Mamá», gritó Sofía, el amor y la confianza llenando su voz. Ambas se encontraron en un abrazo potente que desterró a las sombras alrededor y entonces, este amor creó un portal de luz, envolviendo a madre e hija en un núcleo brillante que las liberó del laberinto de terror. Las sombras, incapaces de resistir la fuerza del amor, gritaron y se deslizaron, siendo consumidas por la luz que emanaba de Valeria y Sofía. Cuando todo quedó en silencio, se encontraron en un lugar tranquilo, un prado verde donde el sol brillaba suavemente sobre ellas. El horror había desaparecido, y el aire era puro y fresco, como un nuevo comienzo. Valeria miró a su alrededor, sintiendo que había pasado por la prueba más difícil de su vida. «¿Estamos a salvo, mamá?», preguntó Sofía, con una voz suave y llena de su antigua inocencia. Valeria la abrazó fuerte, dejando que las lágrimas fluyeran liberadoras. «Sí, mi amor. Estamos a salvo», contestó Valeria, el corazón rebosante de amor y alivio. «Nunca más dejaremos que el miedo nos atrape. Siempre lucharé por ti». A medida que se alejaban juntas del prado, la noche se desvanecía detrás de ellas, dejando en su camino solo la luz. Valeria sabía que aunque había cicatrices, también había esperanza, y el amor siempre prevalecería. La oscuridad había perdido, y su familia había triunfado. Con pasos firmes y decididos, se marcharon del lugar, dejando atrás lo sombrío, listas para un nuevo comienzo lleno de luz y promesas. Hey. ¿Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas? Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Hazlo ahora.